El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza ajustó por tercera vez el viejo ventilador que apenas lograba mover el aire caliente dentro de su pequeño taller mecánico. A sus 37 años, con 18 de experiencia reparando todo tipo de vehículos, Roberto sabía que estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera. El taller que había sido de su padre y que ahora apenas lograba mantener abierto, se encontraba en la colonia Santa Tere, una zona que había visto mejores días. Las paredes de concreto descascarado y el piso manchado de aceite contaban la historia de décadas de trabajo honesto, pero también de una batalla constante contra las dificultades económicas. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto limpió sus manos en un trapo ya saturado de grasa mientras observaba el Volkswagen Sedán azul cielo que había estado reparando desde hacía 3 días. El dueño, don Armando, un señor jubilado que vivía cerca, le había pedido que le diagnosticara por qué el motor se apagaba repentinamente. Roberto había encontrado que el problema era una falla en el distribuidor combinada con un sensor de temperatura defectuoso. Era un diagnóstico que muchos mecánicos modernos acostumbrados a conectar computadoras habrían pasado por alto. Pero Roberto había aprendido el oficio de la vieja escuela, cuando un mecánico tenía que escuchar el motor, sentir las vibraciones y entender cada componente como si fuera parte de su propio cuerpo. Don Armando había sido claro desde el principio, tenía poco dinero y confiaba en que Roberto le cobraría lo justo. Esa confianza pesaba sobre Roberto como una responsabilidad sagrada. Nunca, en todos sus años de trabajo, había engañado a un cliente. Había veces en que esa honestidad le había costado caro. Más de una vez había rechazado hacer reparaciones innecesarias que otros talleres habrían cobrado sin pensarlo 2 veces. Su padre siempre le había dicho que la reputación de un mecánico se construye sobre la confianza. Y Roberto había llevado esa enseñanza como un estandarte, incluso en los momentos más difíciles. El taller de Roberto estaba ubicado en la esquina de la Avenida Federalismo y una calle lateral, una ubicación que años atrás había sido estratégica, pero que ahora competía con talleres más grandes y modernos que ofrecían diagnósticos computarizados y equipos de última generación. Roberto no tenía esos lujos. Su equipo consistía en herramientas que había heredado de su padre, algunas que él mismo había comprado con el sudor de años de trabajo, y un conocimiento profundo que ninguna máquina podría replicar. Podía diagnosticar un problema de transmisión solo por el sonido, identificar una fuga de aceite por el olor y saber si un motor estaba a punto de fallar por la forma en que vibraba. Pero en un mundo donde los clientes cada vez más buscaban diagnósticos rápidos y garantías impresas, su sabiduría tradicional parecía estar perdiendo valor. Eran casi las 6 de la tarde de aquel martes cuando Roberto escuchó el sonido inconfundible de un motor en problemas acercándose por la calle. No era el ruido típico de un motor viejo o mal mantenido. Era algo más grave, un sonido metálico irregular que indicaba un problema serio en el sistema de dirección o suspensión. Roberto salió del taller justo a tiempo para ver un BMW Serie 5 plateado, modelo reciente, tambaleándose peligrosamente mientras trataba de mantener el control. Al volante iba una mujer joven, vestida con ropa de oficina. Su rostro mostraba una mezcla de concentración y pánico mientras luchaba con el volante. El carro se detuvo abruptamente frente al taller de Roberto, pero no por voluntad de la conductora. El sistema de dirección había fallado completamente. La mujer bajó del vehículo con las manos temblorosas, claramente afectada por lo que acababa de experimentar.
Roberto se acercó rápidamente, su instinto de mecánico ya analizando la situación. Podía ver que el BMW estaba inclinado de manera anormal hacia un lado, señal de que algo en la suspensión se había roto. ¿Se encuentra bien, señorita?, preguntó Roberto, su voz tranquila pero preocupada. La mujer asintió, respirando profundamente para calmarse. Creo que sí, pero el coche... Algo se rompió mientras venía por Federalismo. De repente perdí el control del volante y apenas pude detenerme. Roberto se agachó para inspeccionar visualmente el vehículo. No necesitó mucho tiempo para identificar el problema. La rótula de la suspensión delantera derecha se había desprendido completamente. Un fallo peligroso que podría haber causado un accidente fatal si hubiera ocurrido a mayor velocidad o en la autopista. Señorita, tuvo mucha suerte, dijo Roberto enderezándose. La rótula de la suspensión se desprendió. Si esto hubiera pasado en la carretera a alta velocidad, las consecuencias habrían sido graves. La mujer palideció al escuchar esto. ¿Es muy serio? Es serio, confirmó Roberto, pero se puede reparar. Lo que me preocupa es saber por qué falló. Este tipo de fallas en un BMW relativamente nuevo no son normales. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron servicio? La mujer pareció avergonzada. Hace como 6 meses. He estado muy ocupada y lo fui posponiendo. Roberto asintió comprensivo. Déjeme hacer una inspección completa. No solo quiero reparar lo que se rompió, sino asegurarme de que no haya otros problemas que puedan poner en riesgo su seguridad. Durante la siguiente hora, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Roberto realizó una inspección meticulosa del BMW. La mujer, que se había presentado como Andrea, esperaba sentada en la pequeña área de recepción del taller, un espacio humilde con sillas de plástico y una vieja cafetera. Roberto le había ofrecido un café, que ella había aceptado agradecida, y de vez en cuando salía para explicarle lo que iba encontrando. La inspección reveló que el BMW había sido severamente descuidado. Además de la rótula rota, Roberto encontró que los frenos delanteros estaban al límite de su vida útil. El líquido de frenos estaba contaminado. 2 de las llantas tenían desgaste irregular, indicando problemas de alineación previos, y el sistema de suspensión completo mostraba signos de fatiga. Era el tipo de situación que un mecánico sin escrúpulos podría aprovechar para inflar la cuenta, especialmente considerando que el vehículo era de lujo y la cliente claramente podía pagar. Pero Roberto no funcionaba así. Cuando terminó la inspección, Roberto se sentó frente a Andrea con su cuaderno de notas, donde había anotado cada problema encontrado. «Mire, señorita Andrea, voy a ser completamente honesto con usted», comenzó Roberto. «Su carro tiene varios problemas. Algunos son urgentes y otros pueden esperar, pero todos necesitan atención». Andrea lo miró con aprensión. «¿Qué tan grave es?» «Lo urgente es reparar la suspensión y cambiar los frenos. Eso no puede esperar ni un día más. Es literalmente un riesgo para su vida. Lo demás, como la alineación y algunos ajustes menores, puede hacerse después, pero no debería tardar mucho». Roberto procedió a explicar cada problema con un lenguaje que Andrea pudiera entender, sin usar tecnicismos innecesarios, pero sin simplificar al punto de ser condescendiente. Le mostró las pastillas de freno desgastadas, le explicó cómo el líquido de frenos contaminado reducía la efectividad del sistema y le detalló por qué la suspensión completa necesitaba atención. Andrea escuchaba con atención creciente. Había algo en la forma en que Roberto explicaba que transmitía no solo conocimiento, sino genuina preocupación por su seguridad. «¿Cuánto costaría todo esto?», preguntó finalmente. Roberto sacó su calculadora y comenzó a sumar.
Sabía exactamente cuánto costaban las partes, cuántas horas de trabajo requería cada reparación y cuál era un precio justo. Cuando terminó, le mostró el desglose completo. Para lo urgente, la suspensión y los frenos serían 12.000 pesos. Eso incluye las partes originales y la mano de obra. Para el resto, otros 5.000 pesos. Pero como le digo, lo segundo puede esperar unas semanas si necesita tiempo para juntar el dinero. Andrea miró los números y luego miró a Roberto. Había llevado su BMW a varios talleres antes, siempre los que estaban en las zonas más caras de Guadalajara, donde los mecánicos usaban uniformes impecables y tenían salas de espera con aire acondicionado. En esos lugares le habrían cobrado el doble por el mismo trabajo y probablemente habrían tratado de convencerla de hacer reparaciones innecesarias. ¿Puede hacer el trabajo urgente esta noche?, preguntó Andrea. Necesito el carro para mañana temprano. Tengo una presentación importante. Roberto miró su reloj. Eran casi las 7 de la noche. El trabajo le tomaría al menos 4 horas, lo que significaba terminar cerca de las 11 de la noche. Estaba cansado. Había comenzado a trabajar desde las 7 de la mañana, pero había algo en la situación que le decía que debía ayudar. Sí, puedo hacerlo, respondió, pero necesito que entienda que trabajar de noche me limita un poco. No tengo la iluminación ideal para este tipo de trabajo, así que tendré que ser extra cuidadoso, lo que puede tomar un poco más de tiempo. No hay problema, dijo Andrea. Puedo quedarme a esperar. No tengo a dónde ir y no quiero dejarlo trabajando solo. Roberto asintió. Claro que puede quedarse. Hay café fresco y puedo poner el ventilador en la sala de espera para que esté más cómoda. Durante las siguientes 4 horas, Roberto trabajó con la precisión y cuidado que caracterizaban todos sus trabajos. Primero se enfocó en la suspensión, retirando la rótula dañada y reemplazándola con una nueva. Pero no se limitó a cambiar la pieza. Revisó todo el conjunto de la suspensión, ajustó las tuercas con el torque exacto, verificó que los bujes estuvieran en buen estado y se aseguró de que todo el sistema estuviera perfectamente alineado. Luego procedió con los frenos, cambiando las pastillas delanteras, purgando el sistema para eliminar el líquido contaminado y reemplazándolo con líquido nuevo. Probó el sistema varias veces para asegurarse de que la presión fuera la correcta y que no hubiera fugas. Andrea, mientras tanto, observaba desde la sala de espera. De vez en cuando se acercaba para ver el progreso y Roberto le explicaba lo que estaba haciendo. Ella notaba la dedicación con la que trabajaba, como no se conformaba con hacer lo mínimo, sino que se aseguraba de que cada detalle estuviera perfecto. En un momento, Roberto encontró que uno de los sensores de ABS estaba sucio, algo que no estaba en la lista original de problemas. Se tomó el tiempo de limpiarlo cuidadosamente sin cobrar extra. No estaba en mi diagnóstico inicial. Explicó cuando Andrea preguntó, pero ya que estoy trabajando aquí, tiene sentido dejarlo en óptimas condiciones. Cerca de las 11 de la noche, Roberto terminó el trabajo. Probó el carro personalmente, moviéndolo dentro del taller para verificar que la dirección respondiera perfectamente y que los frenos funcionaran sin problemas. Solo cuando estuvo completamente satisfecho con el resultado, le entregó las llaves a Andrea. «¡Listo!», dijo Roberto limpiándose las manos. «Su BMW está seguro para manejar. Los frenos necesitarán unos kilómetros para asentarse completamente, así que maneje con precaución los primeros días, pero todo está funcionando correctamente». Andrea tomó las llaves y observó su carro. Lucía exactamente igual que cuando había llegado, pero ella sabía que por dentro era completamente diferente. Estaba seguro, confiable, listo para llevarla a donde necesitara ir. «¿Cuánto le debo?», preguntó.
Los 12.000 pesos que mencioné, respondió Roberto. Las partes me costaron 9.000 y las 3.000 son por la mano de obra. Andrea sacó su cartera y contó 15.000 pesos. Tome, dijo extendiéndole el dinero. Los 3.000 extras son por trabajar hasta tan tarde. Roberto vaciló. No es necesario, señorita Andrea. Yo acordé hacer el trabajo esta noche. Pero usted se quedó hasta las 11 de la noche para ayudarme, insistió Andrea. Eso vale más que el precio regular. Por favor, acéptelo. Roberto finalmente aceptó el dinero, pero con una humildad que impresionó a Andrea. No había ningún rastro de codicia o aprovechamiento en él. Era simplemente un hombre haciendo su trabajo con la mayor excelencia posible. Antes de irse, Andrea le extendió su tarjeta de presentación. Andrea Salazar, arquitecta, directora de Salazar y Asociados, leyó Roberto. Era una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de Guadalajara. Andrea notó la sorpresa en los ojos de Roberto. Quiero que sepa que lo que hizo hoy va más allá de simplemente reparar un carro, dijo Andrea. Usted me salvó de un posible accidente grave. Su honestidad y profesionalismo son raros de encontrar. Si alguna vez necesito servicios mecánicos nuevamente, definitivamente regresaré aquí. Roberto asintió agradecido. Muchas gracias, señorita Andrea. Fue un placer ayudarla. Cuando Andrea se fue esa noche, Roberto cerró el taller con una sensación de satisfacción. Había ganado 15.000 pesos, dinero que necesitaba desesperadamente para pagar las cuentas atrasadas del taller. Pero más que el dinero, sentía la satisfacción de haber hecho un trabajo excelente, de haber ayudado a alguien genuinamente y de haber mantenido los principios que su padre le había enseñado. Lo que Roberto no sabía era que aquel encuentro no había sido simplemente otra reparación más. Andrea Salazar lo recordaría durante años, no solo porque él había reparado su carro, sino porque en un momento de vulnerabilidad, cuando estaba asustada y desorientada, Roberto le había mostrado una amabilidad y profesionalismo que era cada vez más difícil de encontrar. Los meses pasaron y Roberto continuó luchando por mantener su taller a flote. La competencia con los talleres más grandes se hacía cada vez más difícil. Hubo momentos en que consideró cerrar y buscar trabajo como mecánico empleado en algún taller grande, pero el pensamiento de abandonar el legado de su padre lo mantenía persistiendo. El taller era más que un negocio para Roberto, era un símbolo de todo lo que su padre había construido con trabajo honesto y dedicación. Don Miguel Mendoza había abierto ese taller hace 35 años, cuando la colonia Santa Tere aún estaba en crecimiento y las oportunidades parecían infinitas. Roberto había crecido entre esos muros, aprendiendo el oficio desde niño, ayudando a su padre después de la escuela y durante los fines de semana. Recordaba cómo su padre le enseñaba a escuchar los motores, a entender que cada ruido, cada vibración, cada cambio en el rendimiento era el motor comunicando qué necesitaba. Don Miguel siempre decía que un buen mecánico no solo arreglaba carros, sino que entendía la relación entre el vehículo y su dueño. Un carro es más que metal y aceite, mijo, le decía su padre. Para muchas personas es su herramienta de trabajo, su forma de llevar a sus hijos a la escuela, su manera de visitar a la familia. Cuando reparas un carro, estás ayudando a alguien a vivir su vida. Esa es una responsabilidad que no puedes tomar a la ligera. Roberto había internalizado esa filosofía completamente. Incluso cuando los tiempos eran difíciles, nunca comprometió la calidad de su trabajo. Prefería ganar menos haciendo un trabajo honesto que enriquecerse engañando a sus clientes. Esa integridad le había ganado a algunos clientes leales a lo largo de los años. Personas como don Armando que confiaban en él completamente, pero no eran suficientes para mantener el taller próspero en una economía cada vez más competitiva.
Un año después del encuentro con Andrea, en una mañana de septiembre, Roberto estaba considerando seriamente vender el taller. Las deudas se habían acumulado al punto en que ya no podía ignorarlas. Había recibido una oferta de una cadena de talleres que quería expandirse en la zona. El dinero que ofrecían era suficiente para pagar todas sus deudas y quizás incluso tener un pequeño ahorro. Podría buscar trabajo como mecánico en algún lugar y comenzar de nuevo sin la carga de ser dueño de un negocio en problemas. Estaba sentado en su pequeña oficina mirando los papeles de la oferta cuando escuchó un carro detenerse frente al taller. Era un sonido de motor que reconocía, un BMW bien afinado. Roberto salió y se sorprendió al ver a Andrea Salazar bajándose del mismo BMW Serie 5 plateado que había reparado un año atrás. Ella lo vio y sonrió ampliamente, caminando hacia él con pasos decididos. «Don Roberto», dijo Andrea extendiéndole la mano, «¿se acuerda de mí?» «Por supuesto, señorita Andrea», respondió Roberto estrechando su mano. «¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido al BMW?» «El carro ha funcionado perfectamente desde que usted lo reparó», dijo Andrea. «De hecho, esa es parte de la razón por la que estoy aquí». Roberto notó que Andrea lucía diferente. Seguía vestida profesionalmente, pero había una confianza y éxito evidentes en su porte. Se veía como alguien que había prosperado en el último año. «¿Necesita algún servicio?», preguntó Roberto. «No exactamente», respondió Andrea. «¿Podemos hablar en privado?» Intrigado, Roberto la condujo a su pequeña oficina. Andrea miró alrededor, notando los papeles sobre el escritorio, las paredes con calendarios viejos y fotografías de don Miguel Mendoza en sus días de gloria. Había una humildad en ese espacio que contrastaba con los lujosos despachos a los que estaba acostumbrada. «Don Roberto», comenzó Andrea, «quiero ser directa con usted. Desde aquella noche hace un año, no he dejado de pensar en la forma en que usted me trató. No solo reparó mi carro, sino que me salvó de un accidente potencialmente fatal. Su honestidad, su profesionalismo y su dedicación me impresionaron profundamente». Roberto escuchaba con atención, sin saber a dónde iba esta conversación. «Durante este año», continuó Andrea, «he observado su taller de lejos. He preguntado por usted en el vecindario. Todo el mundo habla de su honestidad y calidad de trabajo, pero también sé que está pasando por dificultades económicas». Roberto sintió una mezcla de vergüenza y curiosidad. «No voy a mentirle, señorita Andrea. Los tiempos han sido duros. Estoy considerando vender el taller». «Eso es exactamente de lo que quiero hablar», dijo Andrea. «No quiero que venda este taller, don Roberto. Quiero invertir en él». Roberto parpadeó confundido. «¿Invertir?» «Sí», confirmó Andrea. «Verá, mi firma de arquitectura ha crecido significativamente en el último año. Hemos conseguido varios contratos grandes para desarrollos habitacionales y comerciales. Uno de nuestros proyectos más importantes es un complejo de oficinas y comercios en la zona de Puerta de Hierro. Necesitamos socios confiables para diferentes servicios y estaba pensando en incluir un centro de servicio automotriz de primera clase». Andrea sacó unos planos de su portafolio y los extendió sobre el escritorio de Roberto. Mostraban un diseño moderno para un taller mecánico de lujo, con tecnología de punta, pero manteniendo la calidez de un servicio personalizado. «Mi propuesta es esta», explicó Andrea. «Yo financio la construcción y equipamiento de un nuevo taller de última generación en el complejo que estamos desarrollando. Usted aporta su experiencia, su reputación y su ética de trabajo. Sería una sociedad al 50%. Yo manejo el lado administrativo y financiero, usted maneja el lado técnico y operativo». Roberto miraba los planos sin poder creer lo que estaba escuchando. «Señorita Andrea, esto es
Esto es increíble, pero ¿por qué yo? Hay muchos mecánicos en Guadalajara con más recursos, con mejor equipo, con talleres más grandes. Porque ninguno de ellos me trató como usted lo hizo, respondió Andrea firmemente. Aquella noche, cuando estaba vulnerable y asustada, usted pudo haberme cobrado lo que quisiera, pudo haber aprovechado la situación, pero no lo hizo. Me cobró un precio justo, hizo un trabajo excepcional y me trató con respeto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Andrea se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Don Roberto, he llegado a donde estoy porque sé reconocer el talento y la integridad cuando los veo. Usted tiene ambas cosas. Lo que le falta es oportunidad y capital. Eso es exactamente lo que yo puedo ofrecer. Juntos podemos crear algo extraordinario. Roberto sintió las emociones amenazando con abrumarlo. Señorita Andrea, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás pude imaginar. Tómese su tiempo para pensarlo, dijo Andrea. Sé que es una decisión grande. Aquí está mi propuesta formal por escrito. Léala con calma, consúltela con un abogado si quiere. No hay prisa. Roberto tomó los documentos que Andrea le extendía. Eran varias páginas de un contrato de sociedad, redactado profesionalmente. Hay algo más que quiero que sepa, agregó Andrea. Este taller que tiene aquí, el legado de su padre, no tiene que desaparecer. De hecho, estaba pensando que podríamos mantenerlo operando como un centro de servicio comunitario, ofreciendo reparaciones a bajo costo para personas de escasos recursos. Podría ser una forma de honrar la memoria de su padre y dar algo de vuelta a la comunidad. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. No solo le estaban ofreciendo una oportunidad de salvarse financieramente, sino que también le estaban dando la posibilidad de preservar el legado de su padre de una manera aún más significativa. Nunca dejé de pensar en usted, dijo Andrea suavemente, en cómo una persona con tanto talento estaba luchando simplemente porque el mundo no siempre reconoce el verdadero valor. Quería hacer algo al respecto. Cuando mi empresa comenzó a crecer, supe que esta era mi oportunidad de agradecerle lo que hizo por mí, pero también de crear algo que beneficiara a muchas más personas. Esa noche, después de que Andrea se fue, Roberto se quedó en su taller hasta muy tarde, leyendo y releyendo la propuesta. No era solo un contrato de negocios, era un documento que mostraba que Andrea había pensado en cada detalle. La sociedad estaba estructurada para ser justa y beneficiosa para ambas partes. El nuevo taller tendría tecnología de punta, un equipo de mecánicos capacitados que Roberto podría seleccionar y entrenar, y un modelo de negocio que combinaba servicio premium con responsabilidad social. Durante las siguientes semanas, Roberto consultó con un abogado amigo que le confirmó que el contrato era genuino y muy favorable. Andrea no estaba tratando de aprovecharse de él, estaba realmente ofreciéndole una sociedad equitativa. Después de muchas noches de reflexión, Roberto aceptó la propuesta. La transformación que siguió fue extraordinaria. Andrea cumplió cada promesa que había hecho. Contrató a los mejores arquitectos de su firma para diseñar el nuevo taller, asegurándose de que combinara funcionalidad moderna con la calidez que caracterizaba al taller original de Roberto. El espacio tendría áreas especializadas para diferentes tipos de reparaciones, equipos de diagnóstico computarizados de última generación, herramientas neumáticas e hidráulicas de la más alta calidad, y una sala de espera diseñada para que los clientes se sintieran cómodos y valorados. Pero Andrea fue más allá. También diseñó un área de capacitación donde Roberto podría entrenar a nuevos mecánicos, transmitiendo el conocimiento y los valores que su padre le había enseñado. Queremos crear una nueva generación de mecánicos,
explicó Andrea. Profesionales que combinen el conocimiento tradicional con la tecnología moderna, pero sobre todo que mantengan esa integridad que usted representa. Durante los 6 meses que tomó construir el nuevo taller, Roberto trabajó estrechamente con Andrea en cada aspecto del proyecto. Descubrió que ella no solo era una arquitecta talentosa, sino también una empresaria visionaria con una ética de trabajo impresionante. Andrea había construido su firma desde cero, enfrentando discriminación en una industria dominada por hombres, superando obstáculos financieros y demostrando su valía proyecto tras proyecto. Su historia de éxito no había sido fácil. Había sido el resultado de años de trabajo arduo, decisiones inteligentes y una determinación inquebrantable. Roberto se dio cuenta de que Andrea lo había elegido no solo por su competencia como mecánico, sino porque veía en él un espíritu similar al suyo, alguien que a pesar de las adversidades mantenía su integridad y continuaba trabajando hacia sus metas. Cuando el nuevo taller finalmente abrió sus puertas, fue un evento que llamó la atención en toda Guadalajara. Mendoza Salazar, Servicios Automotrices. Era su nombre, un reconocimiento a la sociedad entre Roberto y Andrea y a la herencia que don Miguel había dejado. El taller era impresionante. Tenía 12 áreas de trabajo completamente equipadas, cada una especializada en diferentes aspectos del servicio automotriz. Había una zona para trabajos de motor, otra para transmisiones, un área dedicada a sistemas eléctricos y electrónicos, una sección para suspensión y frenos, y una zona de diagnóstico con computadoras de última generación. Pero lo que realmente distinguía al taller era el equipo que Roberto había seleccionado personalmente. Había contratado a 8 mecánicos, todos ellos profesionales con años de experiencia, pero que, como él, habían estado luchando por encontrar su lugar en un mercado competitivo. Roberto los conocía de sus años en la industria, sabía que eran honestos y competentes, y les ofreció la oportunidad de ser parte de algo especial. Durante las primeras semanas, Roberto personalmente entrenó a cada miembro de su equipo en la filosofía del taller. No se trataba solo de reparar carros rápidamente, sino de hacerlo correctamente. Les enseñó a diagnosticar problemas de manera integral, a explicar las reparaciones a los clientes en términos que pudieran entender, y sobre todo, a ser honestos sobre lo que realmente necesitaba el vehículo. Nuestra reputación se construye en cada interacción con cada cliente, les decía Roberto. Si un carro solo necesita una reparación menor, eso es lo que le vamos a decir, aunque podríamos venderles más. La confianza que ganemos hoy nos traerá clientes leales mañana. El modelo de negocio demostró ser increíblemente exitoso. Los residentes del desarrollo donde estaba ubicado el taller apreciaban tener acceso a un servicio automotriz de calidad tan cerca. Pero más allá de eso, la reputación de honestidad y excelencia de Roberto comenzó a atraer clientes de toda la ciudad. Personas que habían sido engañadas por otros talleres encontraban en Mendoza Salazar un lugar donde podían confiar. Al mismo tiempo, Roberto mantuvo su promesa de no olvidar sus raíces. El taller original, en la colonia Santa Tere, fue renovado con fondos de la nueva sociedad y transformado en un centro de servicio comunitario. Allí, Roberto y su equipo ofrecían reparaciones a bajo costo para personas de escasos recursos. Hacían mantenimiento preventivo gratuito para taxis y vehículos de transporte público. Y más importante aún, habían establecido un programa de entrenamiento para jóvenes de la comunidad que querían aprender el oficio de mecánico. El programa de capacitación se convirtió en uno de los aspectos más significativos del legado que Roberto estaba construyendo. Cada 6 meses
seleccionaban a 10 jóvenes de comunidades marginadas para un curso intensivo de mecánica automotriz. El programa era completamente gratuito e incluía no solo entrenamiento técnico, sino también desarrollo de habilidades profesionales, ética de trabajo y gestión empresarial. Los estudiantes aprendían en ambos talleres, el centro comunitario y el taller principal, exponiéndolos tanto a la realidad del servicio básico como al nivel de excelencia del servicio premium. Roberto personalmente supervisaba el programa, dedicando varias horas cada semana a enseñar a los jóvenes. Les contaba historias de su padre, les enseñaba los fundamentos que había aprendido décadas atrás y los inspiraba mostrándoles que con conocimiento, integridad y dedicación podían construir carreras exitosas. Al final de cada curso, los graduados más destacados tenían la oportunidad de ser contratados por Mendoza Salazar o recibían ayuda para establecer sus propios talleres pequeños. 2 años después de que Andrea le ofreciera la sociedad, Roberto estaba sentado en su nueva oficina, un espacio moderno pero decorado con fotografías de su padre y herramientas antiguas que guardaba como recuerdos. Estaba revisando los reportes financieros del mes y los números eran mejores de lo que jamás había soñado. El taller principal estaba operando a capacidad completa con lista de espera. El centro comunitario estaba sirviendo a cientos de familias cada mes y el programa de capacitación había graduado ya a 40 jóvenes, la mayoría de los cuales ahora tenían empleos estables en la industria automotriz. Hubo un toque en la puerta y Andrea entró, cargando 2 tazas de café. Se había convertido en una tradición que se reunieran cada viernes por la tarde para revisar la semana y planear el futuro. ¿Cómo van los números?, preguntó Andrea sentándose frente a él. Excelentes, respondió Roberto con una sonrisa. Estamos superando las proyecciones en un 20%. Andrea sonrió satisfecha. Lo sabía. La gente reconoce la calidad y la honestidad cuando las encuentra. Tomaron su café en un silencio cómodo por un momento antes de que Andrea hablara nuevamente. ¿Sabes? A veces pienso en aquella noche hace 2 años. Si hubiera ido a cualquier otro taller, si hubiera conocido a cualquier otro mecánico, nada de esto existiría. Yo pienso lo mismo, admitió Roberto. Si usted no hubiera regresado, si no hubiera creído en mí, probablemente habría vendido el taller de mi papá y estaría trabajando como empleado en algún lugar. Pero eso no pasó, dijo Andrea firmemente. ¿Y sabes por qué? Porque ambos creemos en hacer las cosas correctamente. Tú nunca comprometiste tus valores, incluso cuando era más fácil hacerlo. Yo nunca olvidé esa lección que me diste aquella noche, que el verdadero valor de una persona se muestra en cómo trata a los demás cuando nadie está mirando. Roberto asintió pensativo. He estado pensando en algo, dijo después de un momento. Quiero expandir el programa de capacitación. Hay tantos jóvenes que podrían beneficiarse de esta oportunidad. ¿Qué te parecería si establecemos un fondo de becas permanente? Andrea se inclinó hacia adelante interesada. Me gusta la idea. ¿Qué tienes en mente? Podríamos destinar un porcentaje de nuestras ganancias cada mes a un fondo que financie no solo el entrenamiento, sino también herramientas básicas para los graduados que quieran empezar sus propios negocios. Además, podríamos establecer alianzas con otros talleres de la ciudad para crear oportunidades de empleo para nuestros graduados. Andrea sonrió ampliamente. Es perfecta la idea. De hecho, tengo algunos contactos en la industria que estarían interesados en este tipo de iniciativa. Podríamos crear una red de talleres comprometidos con el mismo nivel de calidad y ética que nosotros promovemos. Durante los siguientes meses, Roberto y Andrea trabajaron en establecer la Fundación Miguel Mendoza para Capacitación Automotriz.
El fondo era financiado parcialmente por las ganancias de Mendoza Salazar, pero Andrea también utilizó sus conexiones en el mundo empresarial para atraer donaciones y patrocinios adicionales. La fundación no solo ofrecía entrenamiento técnico, sino también apoyo integral para ayudar a jóvenes vulnerables a establecerse en la industria automotriz. 3 años después del encuentro inicial, la fundación había capacitado a más de 100 jóvenes, 80% de los cuales habían conseguido empleos estables o establecido sus propios pequeños talleres. Muchos de estos jóvenes venían de situaciones extremadamente difíciles, familias desestructuradas, comunidades marginadas. Algunos incluso habían estado en problemas con la ley, pero estaban buscando una segunda oportunidad. Roberto se había convertido en una figura paterna para muchos de estos jóvenes. Les enseñaba no solo mecánica, sino lecciones de vida. Les hablaba sobre la importancia de la honestidad, del trabajo duro, de mantener la dignidad incluso en momentos difíciles. Compartía su propia historia de lucha y cómo estuvo cerca de perder todo, pero cómo un acto de bondad había transformado su vida. La vida les va a dar oportunidades, les decía a sus estudiantes, pero ustedes tienen que estar preparados para reconocerlas y aprovecharlas. Y cuando tengan éxito, acuérdense de extender la mano para ayudar a otros que estén donde ustedes estuvieron. Uno de los estudiantes que más impactó a Roberto fue un joven llamado Carlos Ramírez. Carlos tenía 22 años y venía de una de las colonias más marginadas de Guadalajara. Había abandonado la escuela a los 15 años para trabajar y ayudar a su familia. Había hecho todo tipo de trabajos, desde lavar carros hasta ayudante de construcción, pero nunca había tenido la oportunidad de aprender un oficio real. Cuando Carlos entró al programa de capacitación, tenía muchas dudas sobre sí mismo. Don Roberto le había dicho en su primera semana, yo no sé si pueda hacer esto. Nunca fui bueno en la escuela. No sé si tengo lo que se necesita para ser mecánico. Roberto lo había mirado directamente a los ojos. Carlos, ¿sabes cuál es la diferencia entre un buen mecánico y uno malo? No es la educación formal, es la disposición para aprender, la atención al detalle y la honestidad para reconocer cuando no sabes algo y preguntar. Si tienes esas 3 cosas, puedes aprender todo lo demás. Carlos demostró tener exactamente esas cualidades. Era curioso, hacía preguntas constantemente, no tenía miedo de admitir cuando no entendía algo y ponía un cuidado extraordinario en cada tarea que se le asignaba. Roberto vio en Carlos la misma pasión por el oficio que él mismo había tenido cuando su padre lo estaba entrenando. Durante los 6 meses del programa, Roberto dedicó tiempo extra a Carlos, enseñándole no solo los fundamentos, sino también los secretos del oficio que solo vienen con años de experiencia. Le enseñó a escuchar los motores, a interpretar vibraciones, a diagnosticar problemas que las computadoras no podían detectar. Cuando Carlos se graduó del programa, Roberto le ofreció un puesto permanente en Mendoza Salazar. Pero Carlos tenía otros planes. Don Roberto, le dijo Carlos después de la ceremonia de graduación, usted me ha dado tanto, me ha enseñado no solo un oficio, sino una forma de vivir. Quiero regresar a mi colonia y abrir mi propio taller. Quiero mostrarles a los chavos de allá que sí se puede salir adelante de forma honesta. Roberto sintió un orgullo inmenso. Era exactamente el tipo de impacto que había esperado tener con el programa. ¿Tienes los recursos para empezar?, preguntó Roberto. Carlos negó con la cabeza. Todavía no, pero voy a ahorrar trabajando primero en otros talleres. No, dijo Roberto firmemente. No vas a esperar. La Fundación tiene un programa de apoyo para graduados que quieren establecer sus propios negocios.
Vamos a ayudarte a conseguir las herramientas básicas y el capital inicial que necesites. Pero hay una condición. Carlos lo miró expectante. Cuando tu taller esté establecido y seas exitoso, quiero que hagas lo mismo por otro joven de tu comunidad. Que le des la oportunidad de aprender el oficio, tal como yo te di la oportunidad a ti. Carlos aceptó con lágrimas en los ojos. 6 meses después, había abierto Taller Ramírez en su colonia. Un pequeño espacio modesto pero equipado con herramientas de calidad y, más importante, con los mismos principios de honestidad y excelencia que Roberto había inculcado. El taller de Carlos se convirtió en un centro importante para su comunidad. No solo ofrecía servicios mecánicos confiables a precios justos, sino que Carlos también había comenzado a entrenar a jóvenes de su vecindario, replicando el modelo que Roberto había establecido. Era el comienzo de un efecto multiplicador que transformaría muchas vidas. Mientras tanto, Mendoza Salazar continuaba creciendo. Andrea había usado su visión empresarial para expandir los servicios, agregando una línea de productos de refacciones de alta calidad, estableciendo alianzas con fabricantes de vehículos para ser centro de servicio autorizado y desarrollando un sistema de servicio móvil para emergencias en carretera. Entonces, el taller se había convertido en una de las empresas automotrices más respetadas de Guadalajara, conocida no solo por su excelencia técnica, sino también por su compromiso con la responsabilidad social. 4 años después de aquella noche, cuando Andrea regresó con su propuesta de sociedad, se organizó un evento especial. La fundación estaba celebrando su 3er aniversario y habían decidido hacer una ceremonia grande para reconocer a todos los graduados y sus logros. El evento se llevó a cabo en un salón elegante que Andrea había rentado. Asistieron más de 200 personas, graduados del programa con sus familias, socios empresariales, representantes del gobierno local interesados en replicar el modelo y medios de comunicación que querían cubrir la historia de éxito. Roberto estaba nervioso. No estaba acostumbrado a este tipo de eventos formales. Prefería estar en el taller, con las manos manchadas de grasa, trabajando en motores. Pero Andrea había insistido en que era importante celebrar lo que habían logrado y reconocer públicamente a todos los que habían contribuido al éxito del programa. Cuando llegó el momento de los discursos, Andrea fue la primera en hablar. Con su característica elocuencia y pasión, habló sobre cómo la fundación había transformado más de 100 vidas, cómo había demostrado que invertir en personas con potencial era la mejor inversión que cualquier empresa podía hacer. Hace 4 años, dijo Andrea mirando directamente a Roberto, mi carro se descompuso frente a un taller humilde en la colonia Santa Tere. Estaba asustada, vulnerable y necesitaba ayuda. El hombre que me ayudó aquella noche no solo reparó mi carro, me salvó de un accidente potencialmente fatal, pero más que eso, me recordó que la verdadera excelencia no se encuentra necesariamente en los lugares más lujosos o con los equipos más caros. Se encuentra en el corazón de las personas que aman lo que hacen y lo hacen con integridad. La audiencia escuchaba atenta mientras Andrea continuaba. Roberto Mendoza pudo haberme cobrado lo que quisiera aquella noche, pudo haberse aprovechado de mi situación, pero no lo hizo, y desde aquel momento nunca dejé de pensar en él, no solo en lo que había hecho por mí, sino en lo que representaba. Representaba todo lo que está bien en este mundo: honestidad, competencia, dedicación, humildad. Y supe que tenía que hacer algo para que ese talento y esa integridad no se perdieran en las dificultades económicas que enfrentaba. Andrea hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Esta fundación, este programa, Mendoza Salazar,
Todo existe porque una persona decidió hacer lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Y ahora, 4 años después, más de 100 jóvenes tienen carreras exitosas porque esa misma persona decidió compartir su conocimiento y sus oportunidades con otros. Roberto, por favor, pasa al frente. Roberto caminó hacia el podio, sintiéndose abrumado por las emociones. La audiencia se puso de pie y le dio una ovación que duró varios minutos. Cuando finalmente el aplauso se calmó y Roberto pudo hablar, tuvo que aclararse la garganta varias veces antes de poder comenzar. «Yo no soy bueno con las palabras», comenzó Roberto. «Soy mejor con las herramientas y los motores. Pero hay algo que quiero que todos entiendan. Lo que Andrea describió, ese momento hace 4 años, para mí fue solo hacer mi trabajo. Fue lo que mi padre me enseñó a hacer siempre, ayudar a las personas de la mejor manera posible, con honestidad y dedicación. Mi padre, Miguel Mendoza, abrió su taller hace más de 30 años con una filosofía simple. Un mecánico no solo arregla carros, ayuda a las personas a vivir sus vidas. Cada carro que reparamos es la herramienta de trabajo de alguien, el medio de transporte para llevar a sus hijos a la escuela, la forma de visitar a la familia. Esa responsabilidad es sagrada. Roberto miró hacia donde estaba colgada una fotografía grande de su padre que Andrea había mandado a ampliar para el evento. «Papá, si estuvieras aquí hoy, estarías orgulloso. No de mí específicamente, sino de lo que hemos creado juntos. Porque esto», señaló a la audiencia llena de graduados y sus familias, «esto es más grande que cualquiera de nosotros individualmente». Se volvió hacia Andrea. «Andrea, nunca podré agradecerte lo suficiente por creer en mí cuando yo mismo estaba perdiendo la fe. Me diste más que una oportunidad de negocio. Me diste la posibilidad de honrar el legado de mi padre de una manera que nunca imaginé posible. Y me enseñaste que el éxito verdadero no se mide en cuánto tienes, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente». Finalmente, Roberto se dirigió a los graduados presentes. «A todos ustedes que han pasado por nuestro programa, quiero que sepan algo. Ustedes no me deben nada a mí. No le deben nada a Andrea ni a la fundación. Lo que tienen que hacer es tomar las oportunidades que se les han dado y multiplicarlas. Cuando vean a otro joven luchando, denle una oportunidad. Cuando alguien necesite ayuda, estén ahí. Ese es el verdadero legado que quiero dejar, un ciclo continuo de personas ayudándose unas a otras». El evento concluyó con una exposición fotográfica que mostraba el antes y después de muchos graduados del programa. Había fotos de Carlos en su nuevo taller, de varios otros graduados trabajando en Mendoza Salazar o en otros talleres prestigiosos, de jóvenes que habían pasado de situaciones de riesgo a tener carreras estables y dignas. Esa noche, cuando el evento terminó y todos se habían ido, Roberto y Andrea se quedaron solos en el salón, ayudando al personal a limpiar. Era típico de ambos, nunca se consideraban por encima de cualquier trabajo. «Nunca dejé de pensar en ti», repitió Andrea las palabras que había dicho años atrás. «Y mira lo que creamos juntos». Roberto sonrió. «Creamos algo que va más allá de nosotros. Es algo que va a continuar ayudando a personas mucho después de que nos hayamos ido». «Ese es el mejor tipo de legado», concordó Andrea. «El que continúa dando frutos generación tras generación». En los años que siguieron, el modelo de Mendoza Salazar fue estudiado y replicado en otras ciudades de México. El concepto de combinar excelencia comercial con responsabilidad social, de utilizar el éxito empresarial como plataforma para crear oportunidades para otros, resonó con muchos empresarios y líderes comunitarios. Roberto continuó siendo el corazón técnico y moral de la operación,
trabajando directamente con los mecánicos, supervisando la calidad del servicio y enseñando a cada nueva generación de estudiantes. Nunca perdió el contacto con las raíces del negocio. Todavía podía encontrársele en el taller con las manos manchadas de grasa, diagnosticando un problema complicado o enseñando a un aprendiz cómo escuchar lo que un motor está diciendo. Andrea, por su parte, utilizó su experiencia con la fundación para desarrollar modelos similares en otras industrias. Su firma de arquitectura estableció programas de capacitación en construcción, en diseño, en administración de proyectos, todos siguiendo el mismo principio: identificar talento en personas que solo necesitaban una oportunidad y proporcionarles el apoyo necesario para tener éxito. La sociedad entre Roberto y Andrea se había convertido en algo mucho más significativo que una relación de negocios. Eran verdaderos socios en una misión compartida de crear oportunidades y transformar vidas. Se habían convertido en amigos cercanos que se respetaban profundamente y que compartían una visión común del tipo de mundo que querían ayudar a construir. 10 años después de aquel primer encuentro, en una tarde de agosto similar a aquella cuando todo comenzó, Roberto estaba en el taller original en la colonia Santa Tere, que ahora funcionaba como el centro de entrenamiento principal de la fundación. Estaba enseñando a un grupo de nuevos estudiantes cómo diagnosticar problemas de transmisión cuando un joven se acercó tímidamente. «Don Roberto», dijo el joven. «Sí, dime», respondió Roberto sin dejar de trabajar. «Yo quiero ser mecánico como usted», dijo el joven. «Pero no tengo dinero para pagar una escuela. Escuché que ustedes tienen un programa gratuito». Roberto se enderezó y miró al joven. Vio en sus ojos la misma mezcla de esperanza y duda que había visto en tantos otros jóvenes a lo largo de los años. Vio su propia juventud reflejada allí, cuando su padre lo estaba enseñando el oficio. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto. «Luis, don Roberto, Luis González». «Bien, Luis, dime, ¿por qué quieres ser mecánico?». Luis pensó por un momento antes de responder. «Porque me gusta arreglar cosas y porque quiero tener un oficio que me permita ayudar a mi familia y tener una vida digna». Roberto sonrió. Era la respuesta correcta. «El próximo curso empieza en 2 semanas», dijo Roberto. «Ven a inscribirte mañana. Pero quiero que entiendas algo desde ahora. Este no es un programa fácil. Vas a trabajar duro. Vas a aprender no solo técnicas, sino también valores. Y cuando termines, vas a tener una responsabilidad». «¿Qué responsabilidad, don Roberto?», preguntó Luis. «La responsabilidad de hacer lo mismo por otros cuando tengas la oportunidad. De ayudar a alguien más, tal como nosotros te vamos a ayudar a ti». Luis asintió solemnemente. «Lo prometo, don Roberto». Mientras Luis se alejaba para conseguir los formularios de inscripción, Roberto sintió una profunda satisfacción. El ciclo continuaba. Una nueva generación estaba lista para aprender, para crecer, para eventualmente convertirse en mentores de otros. Esa noche, Roberto cerró el taller y caminó hacia su auto. Era un modelo nuevo, un vehículo cómodo que reflejaba su éxito, pero nunca ostentoso. Roberto nunca había olvidado sus raíces ni los días difíciles. De camino a casa, pasó por el lugar exacto donde Andrea había detenido su BMW 10 años atrás. Se detuvo por un momento, recordando aquella noche. Si alguien le hubiera dicho entonces que ese encuentro casual transformaría su vida tan completamente, nunca lo habría creído. Pero así había sido. Un simple acto de hacer su trabajo con honestidad y dedicación había desencadenado una serie de eventos que habían cambiado no solo su vida, sino las vidas de cientos de personas. Roberto sonrió para sí mismo. Su padre solía decir que nunca sabes cuál acto de bondad va a cambiar el mundo.
Don Miguel había sido más sabio de lo que Roberto comprendía cuando era joven. Cada reparación honesta, cada cliente tratado con respeto, cada trabajo hecho con excelencia era una semilla que podía crecer en algo extraordinario. Cuando Roberto llegó a casa, su esposa María lo esperaba con la cena lista. Se habían casado 2 años atrás, después de conocerse en un evento de la fundación. María era maestra y compartía la pasión de Roberto por ayudar a otros. Juntos habían comenzado a hablar sobre expandir el modelo de la fundación para incluir también educación académica básica para jóvenes que habían abandonado la escuela. Durante la cena, Roberto le contó a María sobre Luis, el nuevo estudiante que se había presentado ese día. «Son como tú hace años», observó María, «jóvenes con potencial que solo necesitan una oportunidad». «Exactamente», concordó Roberto, «y cada vez que veo a uno de ellos graduarse y comenzar una carrera exitosa, siento que estoy honrando la memoria de mi padre y agradeciendo a Andrea por creer en mí». «Andrea hizo algo extraordinario», dijo María. «Pero tú también, Roberto. Ella te dio la oportunidad, pero tú fuiste quien la aprovechó. Tú fuiste quien trabajó incansablemente para hacer que Mendoza Salazar fuera un éxito. Y tú fuiste quien decidió usar ese éxito para ayudar a otros». Roberto reflexionó sobre las palabras de su esposa. Tenía razón. Andrea había abierto la puerta, pero él había tenido que caminar a través de ella, y ahora estaba abriendo puertas para otros. El siguiente fin de semana había una reunión especial planeada. Era la reunión anual de todos los graduados de la fundación, un evento que se había convertido en tradición. Más de 200 graduados asistirían con sus familias, compartiendo sus historias de éxito, sus desafíos superados y renovando su compromiso con los valores que habían aprendido. Roberto siempre esperaba este evento con anticipación. Era una oportunidad de ver el impacto tangible de lo que habían construido, de escuchar directamente de los graduados cómo sus vidas habían cambiado. El día de la reunión, Roberto llegó temprano para ayudar con los preparativos. Andrea ya estaba allí, supervisando los últimos detalles. A lo largo de los años, su amistad se había profundizado hasta convertirse en una relación casi familiar. «¿Listo para otro año de historias increíbles?», preguntó Andrea cuando vio a Roberto. «Siempre», respondió Roberto con una sonrisa. Mientras los graduados comenzaban a llegar, el salón se llenó de energía positiva. Había mecánicos que ahora tenían sus propios talleres exitosos, otros que trabajaban en concesionarias de lujo, algunos que se habían especializado en áreas específicas como motores diésel o vehículos híbridos. Todos tenían algo en común. Habían tomado la oportunidad que se les dio y la habían convertido en algo significativo. Carlos Ramírez estaba allí con su esposa e hijo pequeño. Su taller había crecido y ahora empleaba a 5 mecánicos, todos graduados del programa de capacitación. «Don Roberto», dijo Carlos acercándose, «quiero que conozca a mi hijo Miguel. Le pusimos así en honor a su padre». Roberto sintió un nudo en la garganta. Era uno de esos momentos que hacían que todo valiera la pena. Durante el evento, varios graduados compartieron sus historias. Había una joven llamada Patricia, que había sido una de las primeras mujeres en graduarse del programa. Enfrentó mucho escepticismo al principio, tanto de su comunidad como de algunos en la industria, que creían que la mecánica era un campo solo para hombres. Pero Roberto había insistido en darle la oportunidad y Patricia había demostrado ser una de las mecánicas más talentosas que habían entrenado. Ahora era la jefa de mecánicos en uno de los concesionarios más grandes de Guadalajara. «Don Roberto me enseñó que la competencia no tiene género», dijo Patricia en su testimonio. «Me dio la confianza para perseguir mi pasión, incluso cuando otros dudaban.
Ahora estoy entrenando a otras mujeres jóvenes, mostrándoles que ellas también pueden tener éxito en este campo. Otro graduado, un hombre llamado Fernando, compartió cómo el programa literalmente le había salvado la vida. Había estado involucrado con pandillas y estaba en camino hacia la cárcel, o peor, cuando un trabajador social le habló sobre la fundación. «Yo no creía que alguien fuera a darme una oportunidad», dijo Fernando. «Tenía un historial criminal juvenil. Venía de una familia desestructurada. No tenía ninguna razón para pensar que mi vida podría ser diferente. Pero don Roberto me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que mi pasado no define mi futuro. Solo yo puedo hacer eso con las decisiones que tomo hoy». Fernando había aprovechado la oportunidad completamente. No solo se graduó con honores del programa, sino que continuó su educación, obteniendo certificaciones adicionales en diagnóstico electrónico y sistemas híbridos. Ahora trabajaba para un fabricante de automóviles importante, viajando por México, capacitando a mecánicos en nuevas tecnologías. Y en su tiempo libre, volvía a su antigua comunidad para hablar con jóvenes en riesgo, mostrándoles que había un camino mejor. Al final del evento, Andrea y Roberto fueron llamados al frente para palabras finales. Andrea habló primero, como siempre elocuente y apasionada sobre la misión de la fundación y los planes futuros de expansión. Luego le pasó el micrófono a Roberto. «Cada año en este evento», comenzó Roberto, «me siento abrumado por la gratitud, no por lo que yo he hecho, sino por lo que todos ustedes han logrado. Cada uno de ustedes tomó una oportunidad y la convirtió en algo hermoso. Construyeron carreras, mantienen familias, contribuyen a sus comunidades. Eso es todo lo que Andrea y yo esperábamos cuando comenzamos esto». Roberto hizo una pausa, mirando alrededor del salón lleno de rostros esperanzados y exitosos. «Mi padre solía decir que un mecánico hace más que arreglar carros. Ayuda a las personas a vivir sus vidas. Ustedes están haciendo exactamente eso. Y más aún, muchos de ustedes están haciendo lo que yo espero de todos nuestros graduados. Están pasando la oportunidad hacia adelante, ayudando a otros como fueron ayudados. Eso es lo que hace que este programa sea verdaderamente especial», continuó Roberto. «No es solo que cambiamos algunas vidas, estamos creando un movimiento, un ciclo continuo de personas ayudándose unas a otras. Y ese ciclo continuará mucho después de que Andrea y yo nos hayamos ido». Roberto miró directamente a Andrea. «Hace 10 años, una mujer extraordinaria decidió que un mecánico que había ayudado a reparar su carro merecía una segunda oportunidad. Ella nunca dejó de pensar en cómo podría transformar esa gratitud en algo significativo. Y miren lo que creamos juntos. Cientos de vidas transformadas, familias sostenidas, comunidades fortalecidas, todo porque alguien decidió extender la mano y ayudar». La audiencia se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Roberto y Andrea se abrazaron, ambos con lágrimas en los ojos, conscientes de que habían creado algo que trascendía cualquier éxito personal que hubieran podido lograr individualmente. Esa noche, después de que todos se habían ido, Roberto regresó al taller original en Santa Tere. Necesitaba un momento a solas en el lugar donde todo había comenzado. Se sentó en la misma silla donde su padre solía sentarse después de un largo día de trabajo y miró alrededor del taller que ahora servía un propósito tan diferente pero igual de importante. Podía casi sentir la presencia de su padre, imaginar su voz diciéndole lo orgulloso que estaba. Don Miguel había construido este taller con la creencia de que el trabajo honesto y la dedicación a ayudar a otros era el camino correcto. Roberto había tomado esa filosofía y la había multiplicado de maneras que su padre nunca podría haber imaginado. El teléfono de Roberto sonó. Era Andrea. «¿Estás bien?», preguntó ella.
Sí, respondió Roberto. Solo estaba aquí recordando, pensando en todo lo que ha pasado. Ha sido un viaje increíble, dijo Andrea suavemente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que apenas estamos comenzando. Imagina cuántas más vidas podemos tocar en los próximos 10, 20 años. Roberto sonrió. Andrea tenía razón. Lo que habían construido tenía el potencial de crecer exponencialmente. Cada graduado que ayudaba a otro, cada nuevo taller que se abría con los mismos principios, cada joven que descubría su potencial, todo era parte de un legado que continuaría expandiéndose. «Nunca dejaste de pensar en mí», dijo Roberto repitiendo las palabras de Andrea de años atrás. Y gracias a eso, ahora hay cientos de personas que tienen vidas que nunca creyeron posibles. Era lo correcto que hacer, respondió Andrea, y lo volvería a hacer 1000 veces. Tú me salvaste aquella noche, Roberto, no solo físicamente al reparar mi carro, sino recordándome que todavía hay bondad genuina en el mundo. Me diste algo más valioso que cualquier reparación, me diste esperanza en la humanidad. Después de colgar, Roberto permaneció sentado en el taller unos minutos más. Pensaba en todos los rostros que había visto en el evento ese día, todas las historias de transformación y éxito. Pensaba en Luis, el nuevo estudiante que acababa de inscribirse, y en todos los Luises que vendrían después. Pensaba en cómo un simple acto de hacer su trabajo con honestidad y dedicación había desencadenado una cascada de bondad que ahora tocaba a cientos de personas y continuaría tocando a miles más. Se levantó y caminó hacia la fotografía de su padre que colgaba en la pared. «Lo logramos, papá», dijo en voz baja. «Tu legado vive y está creciendo más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginó». Roberto apagó las luces del taller y se dirigió a su auto. Mañana sería otro día lleno de oportunidades para hacer la diferencia, para enseñar a alguien nuevo, para mantener los estándares de excelencia e integridad que definían todo lo que hacían. Mientras manejaba a casa bajo el cielo estrellado de Guadalajara, Roberto reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido en todo este viaje. Que el verdadero éxito no se mide en dinero o posesiones, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente, que un acto de bondad, por pequeño que parezca en el momento, puede convertirse en la semilla de algo extraordinario, y que cuando alguien te extiende la mano para ayudarte, tu responsabilidad es eventualmente extender tu propia mano para ayudar a otros. La historia de Roberto Mendoza y Andrea Salazar se había convertido en leyenda en Guadalajara. Era contada y recontada como ejemplo de lo que es posible cuando el talento se encuentra con la oportunidad, cuando la integridad se encuentra con la generosidad y cuando personas de buena voluntad deciden trabajar juntas para crear algo más grande que ellas mismas. Y en talleres por toda la ciudad, mecánicos jóvenes y viejos trabajaban con un poco más de dedicación, trataban a sus clientes con un poco más de honestidad y soñaban que quizás ellos también podrían algún día crear un legado que transformara vidas y construyera comunidades. Porque al final, esa es la verdadera lección de esta historia, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez, una persona a la vez, una oportunidad a la vez, y que nunca sabemos cuál de esos actos será el que desencadene una transformación que tocará a generaciones futuras. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias inspiradoras como esta.